esta hora presentamos Pro con la Naturaleza, un espacio para conocer el desarrollo sostenible y conservación de la biodiversidad en nuestro país. Junto a nuestro conductor, Aldo Carlos, te traemos lo último en tendencias ambientales. Entonces, ¿listo para ser un pro de la naturaleza? ¡Empezamos! Bueno, y ahora tenemos la grata entrevista de la doctora Carmen Rosa García, presidenta del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana. Doctora García, muy buenas tardes. Muy buenas tardes con ustedes. Para quienes deseen conocer un poco más a la autora, ella es doctora en Ciencias Biológicas con amplia experiencia en la formulación, dirección y ejecución de proyectos de investigación relacionados al manejo y conservación de los recursos de flora y fauna amazónica. Forma parte del Comité Consultivo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Perú. Ha sido directora del Laboratorio Mixto Internacional, Evolución y Domesticación de la Ictiofauna Amazónica. Además, forma parte del Comité Directivo de Ciencia Ciudadana para la Amazonía y Comité de Integridad Científica del CONCITEC. Actualmente, como mencionamos, es presidenta ejecutiva del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, el IAP. Doctora, queríamos que nos comience contando ¿a qué exactamente, cuáles son las funciones que realiza el IAP y sus líneas de investigación, por favor? Bueno, el IAP es un instituto de investigación cuya ley de creación está en la Constitución Política del Estado. Ha sido una institución creada para generar conocimientos y tecnologías para el manejo y conservación de la flora y fauna en la región amazónica, que corresponde a más del 60% de este país, ¿no? Entonces, dentro de nuestras funciones de generación de conocimiento y tecnología, nosotros estamos siempre tratando de hacer un manejo sostenido de la diversidad biológica en la Amazonía, ¿no? Entonces, para cumplir esa función, nosotros tenemos 7 líneas de investigación, grandes nodos de investigación, no líneas, nodos de investigación, donde están alineados todas las líneas de investigación que el IAP desarrolla. El primero de ellos está relacionado a la seguridad alimentaria y ¿cómo se llama? Las cuestiones agropecuarias, ¿no? De acá no es para desarrollar actividades que sean para comercio, sino para asegurar la proteína del poblador amazónico, de desarrollo de pequeñas cadenas productivas familiares, ¿no? Entonces, ahí hacemos transferencia de alevinos, agroforestería, en zonas inundables, ¿no? Enriquecimiento de chacras, de biohuertos, todas esas cosas que permiten que el poblador amazónico pueda tener por un lado, pequeñas rentas y por otro, asegurar proteína, ¿no? Eso es lo que hacemos. Nuestro siguiente nodo de investigación está referido a la calidad ambiental, ¿no? A la regeneración de áreas degradadas por la minería, por ejemplo, por la minería aurífera, fluvial, en la Amazonía. Informal, por supuesto, ¿no? Que es un pasivo histórico. Y tenemos muchos problemas con este tipo de actividades. Se ha comenzado en San Martín, pero eso se está diseminando para otras áreas y eso es un problema para nosotros, ¿no? Y entonces aquí nosotros tenemos, en el segundo nodo, evaluamos la calidad y estamos generando tecnologías para restaurar áreas de la Amazonía donde el suelo ha sido arrancado, por ejemplo, en Madre de Dios, ¿no? Donde se ha creado nuevos cuerpos de agua, pozas que antes no servían, se ha arrancado el suelo, entonces el IAP genera toda una serie de tecnologías para recuperar la salud del suelo en primer lugar, a través de una sucesión de leguminosas de rápido crecimiento, que vuelva a crear suelo en aquellos lugares donde no había, ¿no? Y con ello vuelva todos los microbios propios del suelo, la macrofauna del suelo, y una vez ahí sembramos las plantas que van a ser utilizadas para reforestar plantas nativas, ¿no? De la Amazonía, claro. para recuperar parte del paisaje, que así
arrancado. También en este nodo estamos evaluando nosotros la calidad del agua, ¿no? A través del monitoreo de metales pesados como el mercurio, ¿no? Como el mercurio, y también el problema que se está generando en toda la Amazonía, que son la presencia de microplásticos en el agua, en el suelo y en los peces principalmente. Todo eso, esto lo vemos dentro de este segundo nodo de investigación. El tercer nodo de investigación, que se llama desarrollo de alternativas económicas con base a la diversidad, con base a la diversidad económica, con base a la diversidad biológica y la domesticación de especies. En este nodo nosotros, como Instituto de Investigación, tenemos la obligación de ver la Amazonía con otros ojos, ¿no? Unos ojos especializados, ¿no? Que nos permitan ver qué potencialidades tienen algunos recursos de la flora y fauna que todavía no están en los sistemas de producción. Entonces ahí tenemos que hacer evaluaciones, si es una planta, por ejemplo, un frutal, ¿no? Entonces tenemos que ver cuáles son sus potencialidades nutritivas, si puede entrar a los mercados nutracéuticos o si puede entrar a los mercados de cosméticos, ¿no? Cuáles son esas potencialidades, ¿no? Eso es ahí donde nosotros vemos esto. También nosotros aquí en esto, nosotros vemos también, generamos paquetes tecnológicos en base, por ejemplo, a la producción de incorporación de nuevas especies en la piscicultura. En la Amazonía se hace piscicultura normalmente del paco, de la gamitana, que son grandes carácidos, ¿no? Y también del paiche. Pero para eso ya es rutina. Entonces el IAP ya generó el paco, la gamitana en los 80s, esas tecnologías. Entonces, y eso ya no, para nosotros ya no es generación de paquetes, sino es transferencia. Y eso ya lo hacemos en el nodo 1. El año pasado ha distribuido más de 1,5 millones de alevinos de paco, gamitana, boquichico, en sus 6 regiones donde tiene presencia. Y este año tiene que hacer transferencia de más de 1.800.000 alevinos, ¿no? En esas 6 sedes. Y ahora con alguna participación de algunos gobernadores vamos a transferir más de 2 millones de alevinos. Pero eso ya no es ciencia, pues ya no es el aporte que tiene que tener ya en el generador de conocimiento. Esa es rutina, esa es transferencia. Y lo hacemos porque el empresariado todavía no asume su papel de producir esos alevinos para proveer de semilla a la piscicultura, ¿no? Entonces el IAP tiene que seguir haciendo, y el gobierno está dando fondos para eso, nos da demandas adicionales para nosotros hacer esa transferencia a los pequeños. Esto no es para el empresariado, esto es, como te decía en el primer nodo, es para asegurar la comida en las comunidades indígenas, comunidades campesinas, ¿no? Y reactivar en cierta forma la economía familiar post-COVID. ¿Ya? Claro. Pero en este núcleo de investigación 3, nuestro objetivo es incorporar nuevas especies que todavía no se están cultivando en cautiverio, como por ejemplo la doncella, ¿no? La doncella hasta ahorita no hay en los sistemas de producción. Ellos son todo lo que se come de doncella, que es Pseudoplatystoma puntifer, ese viene de la naturaleza. Pero ese pez con tanta sobrepesca ya no es tan común, ¿no? Entonces, su única posibilidad de hacer un manejo sostenido de esa especie que tiene una gran aceptación en los mercados nacionales y también puede llegar a mercados internacionales, es la piscicultura. Entonces, ella hace varios años ha venido trabajando sobre esta especie, que no ha sido fácil, no es una especie fácil de cultivar. ¿Por qué razón? Porque la reproducción, inducir a la reproducción es fácil. Esa es la parte más fácil de todos esos puntos. Se hace inducción hormonal y nacen las pequeñas larvas. Pero ¿qué sucede? Se comen entre ellas. Son caníbales. Entonces, complicado. Entonces tenías miles de larvas, al final tenías 5% de sobrevivencia. Entonces eso no soporta una piscicultura. Entonces ese era el primer obstáculo, ¿te das cuenta? Ahí era ver si ese canibalismo tiene una base genética o nosotros estábamos induciendo al canibalismo porque los estábamos criando en confinamiento, ¿no? Porque ellos cuando nacen
naturaleza el río los dispersa, ellos no tienen chance de encontrarse, porque el río los va dispersando, ¿no? Pero si está en un sistema cerrado, el que pasó es comida, ¿no? Entonces tuvimos que generar todo un sistema de circuito cerrado para evitar ese canibalismo. Ahora nosotros estamos con un 95% de sobrevivencia. Prácticamente le dieron la vuelta a las cifras. Exactamente, pero no ha sido así rápido. Primero tuvimos que ver si eso no era la naturaleza del pez. Probar que no había una base genética relacionada al canibalismo. Cuando nos dimos cuenta, no hay esa base genética, ahí ya. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a ver, hay que domesticarle a la especie. Pero me estaba olvidando de un paso. Antes de eso, aquí en la Amazonía hay 2 especies confundidas en una zona, que a las 2 la llaman doncella. Pero realmente son 2 especies diferentes. Entonces ahí nosotros tuvimos que ver, pero ¿cómo aquí hay 2 tipos de doncella, ¿no? Una más delgada, deprimida dorsoventralmente, y una más gorda, con más carne. ¿Y si será una plasticidad de carácter o no? Tuvimos que hacer genética molecular, ¿no? Que es mi especialidad, y nos dimos cuenta que eran 2 especies diferentes, que están siendo llamadas con el mismo nombre. ¿Ya? Entonces, descubrieron una nueva especie, entonces. Realmente no, porque esta especie ya fue descrita a inicios del siglo pasado por un investigador alemán, sino que vino esas revisiones de la morfología y dijeron, no, eso es una misma cosa. Lo que estamos viendo aquí es plasticidad del carácter. Pero ahí, como nosotros hicimos todo un estudio del género Pseudoplatístoma, que es donde pertenece la doncella, entonces ahí nos dimos cuenta, ¿será que esto es especies diferentes? ¿Es una plasticidad, como dijeron los taxónomos tradicionales, ¿no? Porque ahora hay también la taxonomía molecular. Entonces ahí nos dimos cuenta que eran especies diferentes. Entonces, ¿eso para qué sirve? Eso, porque, claro, el camino, cómo se trabaja para generar un paquete tecnológico. Ahí una vez que nos dimos cuenta que eran cosas diferentes, ya entonces dije, no, vamos a trabajar con esta especie porque esta comercialmente es más válida, tiene más carne, crece más rápido, la otra es deprimida, con dorso ventralmente y tiene poca carne, entonces para la piscicultura no sirve, ¿no? Eso sí es importante, porque no puedes hacer piscicultura o domesticación con especies que estás confundidas, no vas a tener seguridad de lo que estás produciendo, puedes estar produciendo un híbrido, ¿no? Así es. Al cruzar ambas especies, que son muy parecidas. Entonces, eso nos permitió, en toda nuestra estación, nuestro plantel de reproductores, quedamos con una sola especie, ¿no? Todo está publicado científicamente, ¿ah? Entonces, ahí, una vez que hemos hecho eso, hemos comenzado a estudiar el desarrollo de esta especie, qué hace, cuánto crece, cuándo se forma su estómago, todo eso a través de la expresión de génesis, del desarrollo de los tejidos, la fisiología digestiva de la especie, ¿no? Entonces comenzamos a darnos cuenta. Después, ya que sabíamos todo, a qué momento ya él comenzaba a incorporar lípidos, a qué momento él comenzaba, su estómago estaba preparado para recibir las grasas, esas cosas que ayudan en la piscicultura, porque si no estás botando tu plata, no tienes que saber en qué momento, cómo debe estar formulado esa dieta en cada momento de crecimiento de la especie, ¿no? Entonces ahí, una vez eso, ahora viene el problema. Acostúmbrale a comer procesado, porque ahí entra recién a la piscicultura, porque esta especie come peces. Entonces no podemos basar una piscicultura dando de alimento peces a otra especie de peces, ¿no? Es una crítica. Tiene la piscicultura, matas peces para producir otras especies, y eso le quita el sello verde en gran parte a la piscicultura, ¿no? Y entonces ahí eso se llama domesticación. Entonces ahí entró otro grupo de especialistas y comenzaron a adiestrar, a generar protocolos para enseñar a estos jóvenes doncellas a aceptar alimento sólido, como son los pellets, y no alimento vivo. Entonces ellos comienzan todo un proceso que llaman destete. Entonces le van dando primero un alimento blando, después un alimento... Ahora ellos comen normalmente, su comida es el pellet, ¿no? Le acostumbraron su alimentación. Entonces. Sí, así pues, interesante. Le llaman ellos domesticación. Entonces ahí ya hicimos la fase de preengorde, sabemos qué necesita comer, cuál es la dieta que se asemeja a los...
condiciones nutricionales. Después ya hemos hecho la fase de engorde también. Entonces tenemos en este momento 200 ejemplares de doncellas de ya, realmente ya no caben en mis manos, no están grandes, ya tienen cerca de 1 kilo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Eso es una nueva especie, ya sabemos que va a dar cierto en la piscicultura y va a contribuir al desarrollo económico, ¿no? Y la diversificación de la oferta también. Exactamente. Los ecosistemas acuícolas de agua dulce, o los ecosistemas continentales que se llaman, ¿no? Entonces, eso es una cosa que el IAP tiene obligación de hacer. El IAP no puede repetir o no puede competir con el empresariado. Nos generamos tecnologías para el empresariado. Para el empresariado. Exacto. ¿No? Y finalmente también el beneficio común también de todos, ¿no? De la comunidad, de la naturaleza, ¿no? Por eso trabajamos a diferentes escalas, ¿no? Entonces ahí, Bueno. al nosotros generar paquete tecnológico para el cultivo de una especie en cautiverio, vamos a aliviar las presiones de pesca en los ambientes naturales, ¿no? Entonces, Claro. de esa forma estamos también contribuyendo a la conservación y manejo sostenido de las especies. Entonces, en cada una de las sedes del IAP se generan tecnologías diferentes, porque las regiones tienen preferencias diferentes. Son 6, ¿no? Kenia. 6 sedes. Entonces, por ejemplo, en Puerto Maldonado se está generando un paquete tecnológico para producción y cultivo en cautiverio de la mota pintada. La mota pintada ha sido, el Ministerio de Salud declaró que no se puede comer. ¿Por qué? Porque la mota que viene de la naturaleza viene con altos contenidos de mercurio. ¿Por qué? Porque Puerto Maldonado tiene problemas con la minería, no solo pérdida de cobertura vegetal, sino también de presencia de altos contenidos de mercurio en los ecosistemas acuáticos. Sí. Entonces el mercurio pasa a esta especie y se acumula. Claro. En la mota. Bueno. Entonces cultivar la mota, producir en cautiverio la mota, eliminaría el factor de riesgo, ¿no? Entonces una especie que es con alto requerimiento en la zona podría volver a entrar a los sistemas de producción, pero ya proveniente de la piscicultura y no de la pesca, ¿no? Entonces eso también ya estamos con el gobernador de allá de Madre de Dios, que vamos a hacer un sistema para monitoreo, como una cadena de custodia, porque también tenemos que garantizar que esos peces que se están comercializando vienen de la piscicultura y no de una pesca en poblaciones naturales donde hay la contaminación, ¿entiendes? Claro, para asegurar que sea una especie limpia. Exacto, entonces por eso para nosotros es importante el link con los gobernadores, con las autoridades locales, porque ellos son los que deben de utilizar las tecnologías generadas por el IAP para sus sistemas de producción y desarrollo sostenido en la región, ¿no? De acuerdo, doctora. Interesante lo que nos comenta acerca de las tecnologías en el uso de la conservación y por supuesto también de un eventual comercio. Pero también el trabajo que realiza el IAP, entendemos de que es importante para generar políticas de conservación, ¿no? ¿Nos podría comentar un poco de ello? Sí, por ejemplo, nosotros somos, ese es nuestro nodo número 4, caracterización morfológica y genética de la flora y fauna amazónica como base para el desarrollo y de evaluaciones masivas de la biodiversidad. En ese nodo, nosotros, por ejemplo, nosotros hemos generado cantidad de información sobre especies, por ejemplo, de peces, ¿no? Especies de peces que tienen problemas de sobrepesca y están con algún grado de peligro, ¿no? O también esas informaciones que hemos hecho sobre genética de poblaciones, que hemos hecho de filogeografía de especies de peces, han servido de base, ¿para qué? Por ejemplo, para generar reglamentos de repoblamiento de peces en ambientes naturales de agua dulce. ¿Ya? Entonces, porque, por ejemplo, antes se confundía. Por ejemplo, decía, un candidato político decía, voy a hacer repoblamiento en tal lago. Entonces compraba los peces en la piscicultura y los iba y los soltaba en un lago. Pero que no había ese conocimiento, se confundía piscicultura con repoblamiento. Cuando tú haces un repoblamiento, por ejemplo, tú tienes que garantizar que en esos espacios estés introduciendo diversidad genética y no solo individuos. Claro. Porque en piscicultura, cuando no te interesa, quieren que todos crezcan igualitos. Todos son hermanos, no hay variedad genética, porque tú quieres que tengan toda la misma respuesta. Pero si tú vas a introducir un ambiente natural, tienes que garantizar que los individuos que estás soltando no sean hermanos.
Porque si son hermanos, todos tienen la misma respuesta. Si viene una enfermedad, todos se mueren. Entonces, eso de ahí, toda esa información general por ella ha servido para la incorporación de medidas para el repoblamiento en sistemas naturales en el Perú. ¿No? Ese conocimiento, qué hacer cuando una especie es migrante, qué hacer cuando una especie no es migrante. Otro ejemplo, el chihuahuaco. Pues, tú sabes la cantidad de millones que se mueve con el chihuahuaco en la exportación. Pues yo te digo que el Perú no sabía ni qué especie estaba exportando. Se exportaba como Comaruba odorata o Dipteris odorata. Pues nuestros estudios muestran que Dipteris odorata no existe en el Perú. En las especies que existen en el Perú, después se pensaba que eran 2 especies, en realidad son 3, ¿no? De 3 especies de Dipteris, 2 están en la zona de la Amazonía Norte, está Dipteris charapilla, que ya está una especie válida, ya se conocía que existía, y Dipteris micranta en la parte norte. Pero de la parte selva, desde Ucayali hacia Puerto Maldonado, Madre de Dios, existe otra especie, que no es micranta, que han se confundido, que se llama Dipteris férrea. Nadie sabía que había Dipteris férrea en el Perú. Interesante la amplitud de trabajo que tienen y el impacto que, por supuesto, genera, ¿no? A nivel nacional. Doctora Carmen Rosa, en realidad nos quedaríamos hablando de pronto horas. Muy interesante la labor que nos ha comentado. Lamentablemente el tiempo es breve, pero de pronto quisiéramos comprometerla para más adelante tocar algún punto en especial del trabajo del IAP. Tenemos realmente bastante. Como dices, podríamos hablar también de mitigación, del mapeo de turberas que estamos haciendo en Amazonía, que eso de ahí nadie lo hacía. En el Perú nadie lo hace, es el IAP el único que hace, ver dónde están esos grandes bolsones de carbono debajo del suelo, ¿no? en los aguajales principalmente, ¿no? Eso también es una cosa que nosotros hacemos muy bien, y el trabajo que hacemos en comunidades indígenas también, ¿no? Perfecto. Entonces, desde ahora la comprometemos para tener una segunda parte en una próxima edición. Perfecto, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a usted, doctora Carmen García, presidenta del IAP. Que tenga muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en Pro con la Naturaleza. Los esperamos el próximo jueves para seguir conociendo más sobre la conservación y el desarrollo sostenible para que seas un Pro con la Naturaleza. Nos vemos.